Bueno, Estados Unidos y China no es para nosotros un secreto que desde años atrás vienen con muchos ideales totalmente diferentes, cada uno en búsqueda de sus propios intereses. Sin embargo, todo esto ha llevado que al avanzar la historia, al seguir avanzando los años donde tantos criterios, tantas políticas internacionales, tantas relaciones internacionales han llevado a que no solo estos dos países sean sus protagonistas ellos mismos, sino que alrededor del mundo empiecen a involucrar en negociaciones, relaciones, intereses que lleven a cumplir y a satisfacer los deseos y lo que se requiere a nivel mundial. Como una de estas imágenes podemos encontrar que muchas veces para llegar a la paz hay que empezar por una guerra y son cosas que a veces no quisiéramos escuchar y más de dos potencias mundiales donde sabemos que muchas cosas se involucrarían y habrían pérdidas económicas y asimismo pérdidas humanas. Sin embargo, remontando un poquito a la historia, podemos recordar que Estados Unidos, que los estados siguen destinados parte de su gesto a mantener un armamento nuclear y las cifras alrededor de la historia así lo demuestran. Tenemos los 9 estados con arsenal nuclear, poseen más de 13.400 armas nucleares, cuyo mantenimiento, cuyo arreglo en 2019 fue de 72.900 millones de dólares, un 10% más con respecto a años anteriores como el 2018. Estos estudios, como los realizados por la campaña internacional para abolir las armas nucleares, que su terminología en inglés es ICAN por sus siglas, muestran que el gasto que se requiere cada país en armamento nuclear habría podido costear al menos 100.000 camas en cuidados intensivos o decenas de miles de salarios de personal sanitario. Un ejemplo de estos es Estados Unidos. Tiene más cabezas nucleares que hospitales, como señala la Secretaría General de Confederación Sindical Internacional, Sharon Burrow. El impacto social y económico, abro comillas, de perpetuar el armamento nuclear está costando vidas. Todo esto, como lo mencionábamos al principio, no es sencillamente algo físico, como un arma nuclear, como todo esto que requiere que años donde las grandes potencias mundiales se preparan para sus guerras. Esto no solamente costea términos económicos, sino costea vidas. Y qué interesante es ver cómo, así como lo vemos plasmado en la imagen, la guerra está de mil colores, con un color significativo que es el color de la sangre, pero todo esto lleva a perder vidas y cuando vamos supuestamente en búsqueda de una paz, pero realmente son en búsqueda de intereses propios como países al ser potencias mundiales, de acuerdo pues a todos los datos que nos brinda la Organización de las Naciones Unidas. En el mundo hay más de 13.400 armas nucleares, como lo mencionábamos, y aunque han venido campañas políticas donde han intentado hacer un desarme nuclear a nivel global, esta ha sido una de las principales metas de la institución desde el 1946 aproximadamente. El objetivo cada vez está más lejos de lograrse. ¿Por qué? Porque cada vez son más los intereses y los egoísmos políticos que se enfrentan en el día a día. Eh, Estados Unidos, como uno de los países que más tiene armas nucleares, el año pasado los estados anunciaron que la nación contaba más de 3.750 ojivas nucleares, perdón. El segundo mayor arsenal de este tipo es Rusia, pues tiene más de 1.444 ojivas desplegadas, misiles basílicos lanzados desde submarinos y ojivas para bombardeos pesados. Y pues hay que tener también en cuenta que las ojivas no desplegadas, almacenadas o en espera de despatelamiento, es un armamento total, sería más de 6.370 armas, según Nuclear Threat Initiative. Bueno, y
China ocupa el tercer puesto con 290 ojivas, cerca de 90.000 misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear, seguido por Francia con más de 290 ojivas nucleares. Reino Unido no se puede, o sea, ellos no quedan atrás en el top 5 de los arsenales nucleares, ya que cuenta con 225 ojivas aproximadamente. Todo esto se refiere a la gran tensión estructural letal que se produce cuando una potencia nueva reta a otra establecida, que crean que todas estas condiciones estallen una guerra. Como bien se dice, quien no conoce la historia tiende a repetirla, y conocer cuando un poder se enfrenta con un mayor o igual es condenar a repetir y saber que sí se repetiría la trampa de Tucídides, sencillamente porque cuando dos grandes potencias se dan cuenta que sus poderes y sus intereses están siendo involucrados, ninguna quiere bajar la guardia. Es por esta razón que sí se cumpliría la trampa de Tucídides. Bueno, remontándonos un poquito más también y conociendo un poquito más de historia, esta nos recuerda que puede ser difícil evaluar pues el éxito de una disolución nuclear. Hay factores como la credibilidad, fundamentales para lograr resultados, pero mientras los dilemas de la disuasión siguen evolucionando y multiplicándose, estudiar los límites de la estrategia es igual de importante para encontrar un enfoque que funcione. Y ahí viene una pregunta importante, y es: ¿qué hubiera ocurrido si no hubiese amenaza? Es allí donde se podría responder que sí, una disensión nuclear hubiera sido efectiva. Al ver el crecimiento en poder adquisitivo nuclear de China, lleva a Estados Unidos a ver esto como una opción para evitar una guerra aún de mucho más poder y mucho más grande. El equilibrio de poder se involucra mucho en estas disensiones nucleares, porque esta se refiere a las políticas o acciones de aquellos estados que tratan de impedir la preponderancia de un país en particular y de mantener un equilibrio aproximado de poder entre los países dominantes. Ya para finalizar, las relaciones entre Estados Unidos y China han venido mejorando sustancialmente en los últimos 2 años, como consecuencia sobre todo de la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo, de un relativamente menor apoyo estadounidense a Taiwán, del cual prever la importancia ha adquirido a China para que Washington en el tratamiento de las crisis nucleares con Corea del Norte. Eh, Sin embargo, subsisten fuentes potenciales que generan conflictos relacionadas con, sobre todo con Taiwán, que sigue siendo el país o la nación más irritante en las relaciones bilaterales, es decir, donde hay dos partes que están interesadas en formar una paz. Pero asimismo, con la evolución de la lucha de Washington contra el terrorismo y su nueva doctrina estratégica, así como también por parte china con asuntos como la proliferación de armas o los derechos humanos. Las fricciones económicas podrían aumentar, aunque las controversias recientes parecen pues ser de cierta manera coyunturales. En cualquier caso, y de cualquiera de los puntos vistos, el acercamiento que han tenido estos dos países no debería ser sobrevalorado, porque si bien es cierto, esto se compara con una relación bilateral un poco más estrecha, mucho más de lo que lo existió más en en los años 80 más o menos. Y por otro lado, es muy posible que si haya un acercamiento, no hay, que así haya un acercamiento de cierta manera, no se haya eliminado la percepción de tener una buena administración, que fue lo que generó Bush en su momento con China. Y ya, pues por finalizar, podemos determinar que la realidad del acercamiento se ha producido en facetas que son relativamente secundarias para Pekín. Estados Unidos y China cada día se enfrentan a desafíos internacionales comunes que hacen a la larga que estén condenados a entenderse. Puede, sin embargo, presiones políticas en las que los dos países se dificulte el entendimiento y exacerben pues ciertas diferencias, provocando
de cierta manera, desórdenes innecesarios en la relación bilateral que se está construyendo.